Hola, ¿cómo están amigos, amigas, señoras, señores? Gracias como siempre por venirse a informar aquí a Toño Subterráneo 4T, siempre trayéndoles las cosas, lo más interesante, importante, relevante en la historia de nuestra política, sobre todo de la Cuarta Transformación. Un artículo muy interesante que escribió Fabricio Mejía Madrid para La Jornada, se los voy a leer sobre la consulta popular para que estemos cada vez más claras, más claros de qué representa esta consulta y que tengamos en cuenta tantos de esos factores, si nos hacen falta, para entender por qué es importante que salgamos a votar el 1 de agosto de este año. Les voy a leer precisamente este artículo. La consulta y sus metáforas. Repito, lo escribe Fabricio Mejía Madrid para La Jornada. Desde el inicio de la idea de juzgar a los expresidentes por sus saqueos, corrupción, masacres, fue enfrentada por un argumento endeble: que se les aplique la ley y dejen de estar preguntándole a los ciudadanos. Más allá de que la consulta también es legal y de que su pregunta la redactó la Suprema Corte de Justicia, el razonamiento de que las leyes son lo mismo que la justicia es pueril. La larga tradición de Antigona, que opone la justicia de la ley en Tebas y llega hasta los antiesclavistas y a los que objetan las leyes antijudías del nazismo, y está en el centro mismo de la idea del derecho como algo que se modifica y es histórico. Si no, ¿para qué tendríamos los legisladores y jueces? Pero sobre todo, ¿para qué construirnos como ciudadanos? Creo que el punto de la derecha empresarial, al optar por, en vez de hacer campaña por el no, por desacreditar el uso de la consulta popular como una forma de democracia, no es tanto sacralizar las leyes de inamovibles como desautorizar a los ciudadanos. A las 2,5 millones de firmas que se pidieron para la consulta contra los expresidentes mexicanos, la derecha les ha llamado perros de Pavlov, salivando con cualquier urna. La metáfora ofensiva embona con ese desprecio por los ciudadanos y hacia los ciudadanos, cuando su soberanía está por encima de la ley, pero nunca cuando está por debajo, es decir, cuando es obediente. Supone la animación de la crítica al ciudadano total, esa defensa del nombre privado que hizo Norberto Bobbio cuando se opuso a las consultas ciudadanas sobre cualquier tema. El asunto es que no es cualquier tema. Juzgar a los expresidentes por las consecuencias funestas de su corrupción, guerras, engaños, mentiras y forma también vil de venirnos causando estragos a nuestro estado de bienestar, de exterminio, no es una banalidad porque la enuncia el conflicto entre el pasado y el futuro, entre víctimas y victimarios, entre una élite abusiva que saqueó, sobornó, asesinó y hasta se robó el sentido mismo de la democracia en México en los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012. La campaña de Pavlov en todo caso sería que suenan los 2,5 millones de firmantes de la solicitud, no el premio Nobel ruso de medicina. La metáfora del perro que saliva con una urna corresponde a la forma en que la derecha mexicana ha visto a los ciudadanos plebeyos, al pueblo, una especie de agitados, pero a la vez automatizados, alguien que nada más nos tenemos que reunir para ser obedientes a las eh, dictaminaciones que surgían desde el poder y desde sus escritorios, ¿no? Esto en base a los empresarios, expresidentes titulares en dependencias de gobiernos anteriores. A los plebeyos se les atribuye una emocionalidad que no pasa a la reflexión antes de depositar sus votos y de decir sus opiniones. Son clientelares, les llaman, son aplaudidores. Sus votos y opiniones políticas no son válidas de ser consecuencia de emociones que construyeron la fuerza pública. Sin embargo, no siempre las emociones son malas para la derecha. El miedo es una de las armas, la desconcertación, el hecho de estar también viviendo en la opacidad con tantas cosas que siempre debieron estar en el plano de la transparencia. El miedo es una de las armas y esto también se inculcó en el ámbito laboral, cuando lo utiliza para que ningún trabajador tenga estabilidad
y proclama esto como adaptación a las innovaciones del mercado, llegando a los puntos que como trabajador en cualquier negocio o empresa, si de algo o alguien te quejabas que no venía haciendo las cosas de manera correcta o funcionando como se debían, también ahí te aplicaban la cuestión de despedirte, ¿no? Y por supuesto, si no hacías las cosas con la responsabilidad y los principios que debían de ser, como la puntualidad, a cuántas mexicanas y mexicanos no nos han corrido nuestros empleos por esas simples cosas, ¿no? Bueno, el miedo al futuro es bueno cuando se trata de evitar que ganen las urnas un plebeyo. Y otra de las emociones de la expectativa, le tienen tirria a que una persona normal, común, tenga voz y aplique la voz y se haga escuchar. Otra de las emociones y de la perspectiva de la esperanza es la tachada de demagogia, autoengaño y manipulación. Se desautorizan a los ciudadanos cuando no se les acredita su voz y su participación concebibles como los movimientos de un títere cuando le da vida el ventríloco. Este se sabe superior y entonces las decisiones son caprichos y no un programa de gobierno por el que votamos millones y ratificamos hace un mes. En varios puntos, no en todos se ratificó eso. El proyecto de la derecha empresarial debe de sancionar a las emociones de la plebe, es representadas en el público como excesivas. No quieren justicia, sino venganzas. No votaron por aminorar la desigualdad, sino porque le tienen envidia a los exitosos, es decir, a los que tienen más dinero. Así lo ven. Tanto una como otra tienen una particularidad en el pensamiento conservador. Son emociones a las que se les niega su objetivo. No son el resultado de una injusticia, sino de un error de carácter de quien las siente. Llevarlas en el terreno político de una subjetividad frustrada implica pensar que los sexenios del saqueo y las matanzas no generaron víctimas legítimas, dolor real, sino que tan solo fue una forma de percibir al país. En la ficción elitista lo hecho es necesario. Desde las privatizaciones, el Fobaproa, la guerra contra el crimen organizado, las devaluaciones, además del peso. La pregunta de la consulta, no obstante de su nebulosidad o ambigüedad, está clara para los ciudadanos, aunque no tanto para la élite empresarial. ¿Debe la justicia reparar los daños de la nación con un proceso a los expresidentes? ¿Qué significa castigar a los expresidentes? Por supuesto que existe la conciencia de que inflige el dolor al causante del daño no cambia sustancialmente las cosas. El tema de la consulta, el objetivo es otro, hacer visibles y narrativos los delitos cometidos en el más alto nivel y establecer estándares públicos de responsabilidad. Hacer saber que la sociedad se toma en serio estos agravios desde el pasado hasta los más presentes. Es un hasta aquí colectivo. Es el uso de la democracia para simbolizar un cierre de época y no solo como quería Bobbio para elegir sosamente de entre una oligarquía reciclada. Es demostrarles que el pueblo sí tenemos memoria. La sociedad mexicana, al menos en una buena mayoría, ha pasado a decir, qué triste, ante la injusticia de decir que indignación, es decir, que ha ido de una resignación cristiana de todos son iguales y así seguirán, a una expectativa de que las cosas no se repetirán. La indignación moral es la emoción en la que teme la élite porque resulta al mismo tiempo, como escribe Marta Nussbaum, indicadora de que algo está mal y motivadora de una acción y disuadora para que pretenda volver a perpetrar alguna de esas injusticias. Más que hacia el pasado, la consulta es hacia el futuro, vuelvo a reiterar, para que se enteren todos estos personajes que se vinieron conduciendo con tantas mentiras y engaños, obviamente apoyaditos, ¿no? En el hecho de que, a ver, para que tantas personas realmente me descubran, para que realmente puedan ver que esto es real o que lo estoy haciendo de una manera mentirosa, como una cortina de humo, tratando siempre de salir con palabras que sonaban elocuentes y además junto a su tono de voz que siempre aplicaron, es el hecho de entender que ese tipo de personajes nos causaron el grave daño de que no fuéramos un país de primer mundo, teniendo ese crecimiento, teniendo ese progreso
entendiéndose además con los 600,000 millones de pesos que le condonaron tanto en los gobiernos de Calderón como en los de Peña Nieto a tantos empresarios, veniéndolos conduciendo con esas mentalidades de que no tranza, no avanza, y que para tantas personas se les antojara que esto era un sinónimo de inteligencia, el estarte transando a tantas personas, engañándolas y mintiéndoles tanto como fuera posible. Eso no es así. Una persona se debe de conducir con honestidad. Una persona tiene que entender que las demás personas también tienen la capacidad de salir adelante y les tienen que ayudar con mejores empleos o con situaciones que también puedan ejercerse dentro del entorno de la comprensión para ayudarle a esa persona. Porque hay personas que, digamos, necesitan trabajar, pero saben que se requiere de un título, de sacar adelante sus estudios. Ah, no, ahí a fuerza las quieren 8 horas y de manera seguida, y no hay ninguna manera de que tantas de esas mentalidades comprendan de que esa persona con eso, pues nosotros o esa persona, ¿por qué tiene el derecho a estarle coartando el crecimiento y la superación a una persona y nada más las quieren mantener así, sin esos estudios? Se tienen que reprogramar esas ideologías para entender que todas las personas tienen derecho a salir adelante, siempre pueden establecerse las cosas dentro de acuerdos congruentes, sensatos, para permitirle a tantas personas y entenderlas, o sea, que tengamos el entendimiento de lo que único que quieren hacer tantas personas es salir adelante, tener una mejor vida. Porque hay tantas personas que han salido a coartarla, incluyendo con el hecho de sus envidias, de su codicia, de sus ambiciones, y que por eso prefieren apartar, tener secuestrado el buen criterio antes que darle el lugar que se merecen las demás personas. Gracias a todas y a todos, como siempre, por venir a informar este canal. Vamos a la consulta ciudadana, que al menos va a ser un mensaje muy claro, nacionalmente hablando y a nivel internacional, de que en México tenemos buena memoria, de que no vamos a estar olvidando tantas fregaderas que nos hicieron estos gobiernos anteriores, y eso va a ser lo más importante. Esa es la idea que tenemos que llevar, y ya si el día de mañana los vemos frente a un juez, atendiendo la justicia, porque a eso se le llama justicia, porque precisamente con eso también estamos ayudando a erradicar ese problema de esas mentalidades que les platicaba, así como de temas de corrupción, mentalidades prepotentes o soberbias. Ya será otro punto, pero vamos a hacer ese llamado, vamos a subrayar que no les aceptamos todas esas cosas, engaños, mentiras y daño a nuestro estado de bienestar, o a que hayan hecho que se perdiera la vida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de un buen colaborador de trabajo en esos gobiernos anteriores. Gracias.